Dios. Quiero que entres, esta es tu casa. Tu corazón, mi alma dice pasa. En mi corazón palpitas, en mi adoración habitas. Quiero que entres, esta es tu casa. Tu corazón, mi alma dice pasa. En mi corazón palpitas, en mi adoración habitas. Buenos días, tomen asiento por favor. Como todos sabemos, nuestra nación está de luto. Hay familias pasando un dolor muy inmenso y otras contando también la bondad de Dios y los entendidos en los tiempos en que estamos saben que hasta en una tragedia como la que estamos viviendo en nuestra nación hay propósitos y aquellos que están viviendo situaciones difíciles y que tienen al Señor en su corazón y que han entendido lo que es el tiempo que estamos viviendo, que la palabra de Dios dice que la tierra temblará como borracho, como ebria, clamando por la sangre de sus inocentes. Y aquellos entendidos en los tiempos que vivimos han comprendido que si Dios no guarda la ciudad, en vano están los que la cuidan, que si Dios no nos guarda, en vano velan los que la defienden. Y muchos han comprendido en medio de esta tragedia que primero es Dios en todo. Muchos perdieron todo el fruto de su esfuerzo en un instante, en menos de 2 minutos. Se les derrumbó todo. El esfuerzo de su trabajo quedó hecho polvo, quedó hecho trizas, y muchos otros perdieron sus vidas. Y aquel que entiende lo que está pasando, porque se acerca el regreso del Señor, y el Señor lo dijo, que a su regreso las cosas en el mundo se iban a poner difíciles, más difíciles. Entonces han llegado a comprender que Dios debe ser todo para nosotros, porque aún así perdamos todo lo que tenemos en esta tierra, si lo tenemos a Él, todo queda con nosotros. Entonces vamos a darle gracias a Dios por nosotros que estamos en esta región y que aunque sentimos y vivimos el terremoto muy fuerte, pues estamos aquí y la bondad de Dios nos ha perseguido y ha estado aquí con nosotros, sin negar, sin dudar que la bondad de Dios también ha estado en esos lugares más afectados. Y ellos sufrieron no porque nosotros seamos mejores, sino que la soberanía de Dios y lo que está escrito en su palabra se debe cumplir. Entonces
nosotros que estamos bien hoy, debemos darle gracias a Dios y no olvidarnos de clamar por su misericordia para nosotros y para el resto de nuestra nación. Amén. Entonces, vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias porque hoy nosotros estamos aquí bien, aunque muchos de nuestros hermanos colombianos, Señor, están pasándola definitivamente muy mal. Pedimos que en medio de esta situación tu bondad, Señor, se vea, crezca y que el poder tuyo, Señor, aún en los momentos más difíciles, Señor, tu poder se ve mejor. Tú te ves más grande, Señor bendito. Pedimos que sean suplidas las necesidades de todas estas personas que hoy adolecen de tantas cosas, de una vivienda, de un techo, de un abrigo, de un alimento, de las personas quedaron completamente solas, perdieron sus familias. Espíritu Santo sea arropándoles, sea, Señor, dándoles la paz y en medio de esta situación haciéndoles entender, Dios, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Oh Padre, tú eres soberano. Oh Padre, Espíritu Santo, Jesucristo bendito, Señor, arropa, Dios Todopoderoso, toda nuestra nación y en tu nombre nos levantemos, salgamos adelante y seamos ejemplo para el mundo, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Vamos a la palabra y hoy quiero compartir algo que son de esas cosas que a veces pensamos que Dios las deja porque sí, o porque a veces a Dios se le ocurren cosas y nosotros no entendemos por qué. Y también nos va a servir lo que vamos a aprender o a recordar hoy, es también a defender nuestra fe, o sea, a ser apologéticos, que eso es apología o apologética, defender la fe, tener argumentos para defender lo que nosotros creemos, amén. Entonces, esto nos ayuda también y hace parte de esa apologética que debemos tener nosotros para no dudar de las cosas. Y vamos entonces a ir a la palabra y los invito a leer en el libro de Génesis capítulo 2, los versículos 1 al 3. Y vamos a ver que lo que hoy vamos a aprender no es un capricho de Dios o algo porque a Él le gustaba o como es todopoderoso, entonces lo hace así porque sí. Todo en Dios tiene un propósito, tiene una razón, tiene un fin. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3 y vamos a leer la palabra en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Amén y amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que la selles con tu espíritu en cada mente, en cada corazón, que se vuelva parte de nuestro carácter para bendición nuestra
y honra tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy lo he titulado Al ritmo de la creación. Al ritmo de la creación. Pregunto, ¿en algún momento te has preguntado por qué el tiempo se mide en semanas de 7 días? De pronto en algún momento nos hemos podido hacer esa pregunta. ¿Por qué semanas de 7 días? ¿Por qué y en algún momento me lo preguntaba hace mucho tiempo, porque encontraba incluso explicación científica para el año, para el día o para los meses, pero yo decía, ¿pero por qué semanas de 7 días? El día existe porque la tierra se demora 24 horas, amén, en dar el giro sobre su propio eje, en girar sobre sí misma. Dura de aquí a acá, vuelve y son 24 horas y eso forma un día. El año existe porque la tierra orbita alrededor del sol, la tierra le da la vuelta al sol en 365 días. Bueno, dicen que más un cuarto de día, y por eso son los años bisiestos, de que se le agrega un día a febrero. Entonces, cada 4 años, para completar ese cuarto de día del giro del sol, de la tierra alrededor del sol, entonces cada 4 años a febrero lo vuelven de 29 días, ¿cierto? Entonces, los meses, el mes existe por los ciclos de la luna, o por el ciclo de la luna gira alrededor de la tierra y demora cerca de 30 días en darle la vuelta a la tierra. Entonces de ahí se forman los meses y recordemos también que la luna tiene unas fases, son 8 fases, pero las 4 fases principales que conocemos son luna llena, luna nueva, cuarto menguante y cuarto creciente, ¿cierto? Y cada fase se presenta aproximadamente en 7 días y medio, cada fase. O sea, de los 4 principales, de luna nueva a cuarto creciente, de cuarto creciente a luna llena, de luna llena a cuarto menguante, cada una de esas fases principales dura aproximadamente 7 días y medio, dicen entre 7 y 8 días. Entonces, pero la pregunta, ¿de dónde sale la semana de 7 días? Esto no fue un invento de los astrónomos, ni de los científicos, ni de los médicos, ni de ningún ser humano. La semana no es un invento humano, la semana es un diseño de Dios. Y vamos a ver por qué. La ciencia ha descubierto un secreto asombroso dentro de nuestros cuerpos. Iglesia, resulta que en nuestros cuerpos hay un reloj biológico, que se llama ritmo circaseptano. Vamos a poner allá en pantalla. ¿Cómo es? ¿Cuántos lo habían oído nombrar? No mucho, ¿cierto? El ritmo circaseptano. Resulta que el ritmo circaseptano es el ritmo del Creador, es el ritmo de la creación, y vamos a ver por qué. Este ritmo dice circaseptano porque se desprende de 2 palabras principales que
es circa, que quiere decir alrededor de, y septano, que quiere decir séptimo o 7. Entonces, por eso se llama circa septano. Es un ciclo intenso y mire, ojo con esto, para que hoy nos vayamos súper bendecidos del por qué la palabra dice lo siguiente que acabamos de leer. Cuando llegó el séptimo día, Dios, ¿qué había hecho? Ya había terminado ¿cuánto de la obra? Su obra, dice, ya había terminado su obra de creación. Y entonces, ¿qué hizo el séptimo día? Descansó. Descansó de toda su labor. ¿Dios se cansa? Dios no se cansa. Pero esto nos debe hablar a nosotros muy claramente que el Señor nos quería dejar un ejemplo. Amén. Nos quería dejar un ejemplo. Si Él descansó, que no necesita descanso, ¿nosotros nos cansamos? Entonces, ¿eso qué nos dice? Que nosotros debemos descansar, debemos reposar. En algún momento debemos descansar o debemos reposar. Y dice que ese día Él lo bendijo y lo santificó. Entonces, este ritmo, ¿cómo se llama? Circa septano. Regula. ¿En dónde está ese ritmo? Dentro de nosotros, ¿cierto? Ese ritmo regula tus hormonas. Bueno, las mías también. Regula tu presión arterial, los procesos de regeneración celular y tus defensas en periodos perfectos de 7 días. Vamos comprendiendo o nos vamos metiendo un poco en el cuento, ¿cierto? Ese ritmo es algo que Dios puso en cada uno de nosotros los seres humanos y regula prácticamente todo lo que comprende el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, como las hormonas, como el ritmo cardíaco, como la regeneración de nuestras células, como nuestro sistema inmunológico. Amén. Nuestro cuerpo busca un punto de inflexión y descanso cada 7 días, iglesia. No porque nosotros lo queramos hacer, sino porque el cuerpo nos lo pide. Porque Dios puso eso dentro de nosotros. Miles de años antes que la ciencia médica descubriera este misterio maravilloso, Dios ya había escrito el ritmo de la semana en la Biblia, en el libro de Génesis, y lo había esculpido en nuestras propias células. Lo había escrito en nuestro propio ser. El tiempo de descanso cada 7º día no solamente es un mandamiento o una sugerencia religiosa, es el manual de salud y bienestar que el Creador instaló en cada uno de nuestros cuerpos. Si ignoramos este ritmo, no solamente estamos rompiendo un mandamiento, estamos rompiendo nuestro propio diseño, el diseño de Dios, lo que Dios diseñó para nosotros. Y cuando la ciencia descubre esto, algunos contradictores dijeron que
eso se debía ese pedir cada 7 días del cuerpo, ese descanso después de 6 días de trabajo, el séptimo día el cuerpo pedía descanso. Decían que era debido a la costumbre que había en la sociedad de trabajar 6 días y que era una costumbre. Y resulta que entonces algunos países, entre ellos Francia y Rusia, quisieron romper con esa cuestión. Quiero leerles algo. Y dice así: a lo largo, Lorenita, de pronto se te olvida. Dice así: a lo largo de la historia moderna, 2 naciones intentaron modificar radicalmente la duración y estructura tradicional de la semana de 7 días por motivos políticos, religiosos e ideológicos. Francia, durante la Revolución Francesa, el gobierno implementó un ciclo semanal de 10 días, donde el 10º día era de descanso. Esto lo tuvo durante 12 años consecutivos. Dicen que una costumbre o un hábito se rompe después de 21 días generalmente. Algunos le ponen menos, otros un poquito más, pero bueno, pongámosle un mes que se rompa un hábito. Aquí duraron 12 años tratando de romper el hábito de la semana de 7 días. El sistema fracasó por el agotamiento laboral y fue suprimido. En la Unión Soviética, el gobierno soviético introdujo su propio calendario para aumentar la producción industrial y eliminar el domingo religioso. Ustedes saben que subió un sistema llamado comunista, y como todo, pues el comunismo siempre va en contra de todo lo que es de Dios y es un sistema ateo que saca a Dios o quiere sacar a Dios de todo lugar, pero lo cual es imposible. Y cuando ellos subieron, entonces, para eliminar ese domingo religioso que la gente iba a misa o al culto o a sus servicios religiosos, espirituales, entonces propusieron una semana de 5 días, no les funcionó, entonces después la propusieron de 6 días y con turnos rotativos donde cada grupo de trabajadores descansaba en días distintos. La confusión familiar y el colapso práctico obligaron a Stalin a restaurar la semana de 7 días. Entonces hay también pruebas prácticas de que algo pasa, que no es una costumbre o no es por un hábito que la semana es de 7 días o por una organización humana que así lo decidió. La semana de 7 días la decidió Dios, y Dios dijo: 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Amén. Y esto tuvo impactos terribles en la sociedad cuando quisieron cambiarlo. La fatiga severa en las personas, la resistencia también religiosa que hubo, caos, destrucción de la vida familiar. Se descompuso todo y se estaban derrumbando, que les tocó volver entonces al original de Dios. Amén. 7 días. Y vamos a mirar entonces, como les decía, si ignoramos este ritmo, no solamente estamos rompiendo un mandamiento, amén, sino que estamos rompiendo el diseño de Dios para nosotros. Vamos a mirar el mandamiento del día de reposo en Éxodo capítulo 20,
versículo 8 al 11. Recordemos que al principio, cuando Dios hizo todo, Él nos dio ejemplo. Él no fue un mandamiento que diera, nos dio el ejemplo. Él trabajó 6 días y descansó el séptimo, ¿cierto? Porque en 6 días terminó su obra, el séptimo decidió descansar o descansó. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11. Dice: acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. ¿Cómo dice? Acuérdate, ¿cierto? Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es día de descanso y está dedicado ¿a quién? Al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas. En el contexto de hoy, siervos y siervas también se refiere a los trabajadores que nosotros tengamos. Las personas que tienen sus empresas y tienen sus empleados, le está diciendo: acuérdate también de darle el día de descanso a tus trabajadores, a tus empleados. Amén. Entonces dice: ningún miembro de tu casa, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor, entonces nos recuerda el ejemplo del Señor, amén, el ejemplo de Dios Padre Creador. Dice: el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En 6 días lo hizo, ¿cierto? Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso. ¿Qué hizo? Bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. ¿Cómo lo apartó? Como un día santo. Amén. Desafortunadamente, este mandamiento, que empieza por acuérdate de guardar el día de descanso, es uno de los más olvidados. A veces los afanes, el deseo de hacer mucha plata, de construir empresa, o aún el deseo de sustentar bien a su familia, de mantener bien su casa, lleva a cometer errores de trabajar el día de descanso o de no dedicar un día de la semana para descansar. 2 cosas que Dios hizo con el día de descanso que tenemos que tener en cuenta. Son muy importantes. La primera, lo bendijo. Amén. Lo bendijo el día de descanso. Y dice: cuando Dios bendice algo o a alguien, nadie puede retirar esa bendición. Si Dios te dice: te voy a bendecir, ¿eso qué quiere decir? Que te va a bendecir. El problema está en nosotros si lo creemos o no lo creemos, si lo recibimos o no lo recibimos. Y Dios bendijo ese día, por tanto, el día de descanso empieza por ser una bendición para nuestras vidas. Amén. Y cuando nosotros nos acercamos a algo que Dios bendice o tocamos algo que Dios ha bendecido, nosotros somos bendecidos. Amén. Lo segundo, importante, lo declaró santo. Y cuando Dios santifica algo o a alguien, es porque lo aparta para un propósito específico y sublime. Él santificó el día de reposo, el día de descanso. ¿Por qué lo santificó? O sea, lo apartó. ¿Para qué lo apartó? 1, para que honráramos a Dios. 2,
para que le hagamos un mantenimiento a nuestro cuerpo, un mantenimiento a nuestro cuerpo, un mantenimiento a nuestra familia, a nuestras relaciones interpersonales. Entonces, primero, honrar a Dios, y 2, honrar a nuestra familia o a nuestros seres queridos o a nuestros compañeros o a nuestro prójimo. Dice Isaías capítulo 58, el versículo 13: guarden como santo el día de descanso. En ese día, ojo con lo que dice la palabra, en ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino que disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día, y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces, en primer lugar, si no queremos seguir nuestros propios deseos, tenemos que seguir son los deseos de Dios primeramente, y el deseo de Dios es que ese día de reposo, iglesia, nos congreguemos. Ese día de descanso nos congreguemos, nos reunamos como iglesia para recibir una palabra, para estudiar la Biblia, para orar, para interceder los unos por los otros, para cantarle, para adorarle, para estrechar lazos de amistad entre nuestros hermanos en la fe. En otras palabras, para tener un acercamiento a Dios y una comunión más genuina con Dios. Para eso se debe usar el día el día de reposo, el día de descanso. Es el deseo de Dios. Y en segundo lugar, después de que hayamos cumplido con ese deseo a Dios o ese deseo de Dios, Él quiere entonces que le dediquemos tiempo, nos dediquemos tiempo para relajarnos, no para volvernos un relajo, para relajarnos, para calmarnos y para que nos reunamos con nuestra esposa, esposo, hijos, familia, compartamos, vayamos a un parque, en la medida de cómo podamos hacerlo, de nuestros recursos económicos, pues lo haremos de una forma o lo haremos de otra, pero dice el Señor que convirtamos ese día en una delicia. Muchas personas que perdieron todo en este terremoto, les escuchaba decir: me arrepiento, porque fue como la voz de Dios para ellos, de me arrepiento porque yo solo me dediqué a trabajar y me olvidé de Dios, aunque sabía que existía, me olvidé de Él. Y con esto Dios me recordó. Oí varios testimonios así. Entonces recordemos el día de reposo, el día de descanso que hizo Dios, lo bendijo primero, y en segundo lugar lo declaró santo. Si guardamos como santo el día de descanso, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Guardar como santo el día de reposo es no ocuparnos de nuestros propios intereses, ni servir a nuestros propios deseos, ni hablar palabras inútiles. Aquí, cuando la palabra nos está diciendo que no gastemos ese día con vanas palabrerías, palabras inútiles, ¿sabe qué nos está recomendando el Señor al decirnos eso? Que antes que palabras inútiles, más bien oremos, más bien bendigamos, más bien perdonemos, más bien ayudemos, mejor demos amor, compañía.
a nuestros seres queridos. Haga de ese día un día de especial comunión con Dios y la familia. Iglesia, ese descanso bíblico del cual nos está hablando Dios, la palabra, y que está plasmado como un reloj biológico en nosotros, ese ritmo circasiano, ese descanso requiere planificación de nuestra parte. Y el Señor nos enseña y nos da ejemplo. Miren, Dios no descansó el séptimo día porque se cansó de repente, dice la palabra, sino porque terminó su obra. Amén. ¿En cuántos días terminó su obra? En 6 días. Fue algo finamente planificado para poder reposar, para poder implementar ese día de descanso en nuestra vida. Primero hay que trabajar con orden durante los 6 días anteriores. Amén. Esos 6 días anteriores tenemos que esforzarnos para terminar la tarea de esa semana. Amén. A veces el día de descanso se utiliza para terminar por ahí pendientes que se nos quedaron. No es buena idea. Esos pendientes, si planificamos bien las cosas, si somos ordenados en nuestra vida, si somos responsables con lo que tenemos que hacer, iglesia, esos pendientes, si quedan, pueden esperar para el siguiente día del día de descanso. Amén. Entonces Dios quiere que nos ordenemos en todo. Para trabajar sin descanso, pero trabajar sin descanso los 7 días de la semana, y esto es grave, es creer que el sustento de tu casa depende al 100% de tus fuerzas y no de la gracia y la bondad de Dios. Descansar después de 6 días de trabajo es un acto de fe que honra a Dios, y tu cuerpo te lo agradecerá demasiado, demasiado. Así que, iglesia, implementemos el día de reposo en nuestra vida. Celebra que eres un hijo amado de Dios, no un esclavo del sistema, porque el sistema nos ha metido en la cabeza de que entre más trabajemos, más vamos a ganar, más vamos a lograr. Amén. Eso nos dice el sistema del mundo, pero el sistema de Dios nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Hoy podemos decir que al obedecer el 4º mandamiento, en realidad estamos mejorando nuestra calidad de vida y evitando caer en el estrés que lleva a la ansiedad y a la depresión. Hay un gran porcentaje de las personas que han caído en ansiedad y en depresión, unas porque descansan los 6 días de la semana y solo trabajan 1. Y si se hace al revés las cosas, pues vienen después las necesidades, las faltantes, el que no se puede cumplir con una cosa, con la otra, y somos irresponsables, y eso causa ansiedad y eso causa estrés. Pero otros es porque entonces se van a
al otro extremo de trabajar 7 días a la semana sin dedicar uno de descanso. Y por eso empieza a ser atacados por el estrés lo lleva a la ansiedad y la ansiedad lo lleva a la depresión. Amén. Si ignoramos el día de reposo o el día de descanso, el cuerpo se agota, el sistema inmune se debilita y sobrevienen las crisis de salud mental, emocional, física y espiritual. Porque mira que no reposar, no descansar, ese séptimo día, después de 6 días de arduo trabajo, no solo implica daño físico, daño emocional, sino también daño espiritual. No puedo ir a la iglesia, no me puedo congregar, no puedo orar, no me queda tiempo para orar. He escuchado, es increíble escuchar eso. No me queda tiempo para orar. Yo no tengo tiempo para leer esa Biblia. ¿Cómo se le ocurre? ¿No es que tengo que trabajar? Si no trabajo, ¿quién va a producir por mí? Un montón de cosas que se dicen sin tener sabiduría de Dios. Dios no deja las cosas ni hace las cosas por capricho, las hace o las dice con un propósito. Y ese propósito es bendecirnos a nosotros siempre, siempre, cuidarnos, librarnos de cosas malas, protegernos. Amén. Si ignoramos ese día, nuestro cuerpo se va a agotar, nuestro sistema inmune se va a debilitar, no va a haber la suficiente reposición de células que necesitamos para tener una mejor vejez, una mejor vida a través de los años. Nuestro sistema inmunológico se va a debilitar y eso, ¿qué quiere decir? Que vamos a quedar a merced fácilmente de más enfermedades y además el daño espiritual que nos hacemos porque nos volvemos raquíticos espiritualmente si no oramos, si no leemos la palabra, si no nos congregamos. Nos enflaquecemos y nos enfermamos espiritualmente y pasamos de estar calientes a tibios y después de tibios, fríos completamente y después de fríos completamente a arder en un horno de fuego que arde con azufre y fuego. El día de descanso bíblico no es un premio por haber trabajado mucho, iglesia. Es el mantenimiento obligatorio que Dios el Creador programó para que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu no colapsen. Un Dios que se preocupa de proporcionar un día de descanso es un Dios maravilloso, ¿cierto? Qué bello es nuestro Dios. Así que no descuidemos ni ignoremos su provisión. El día de descanso es una provisión, es una bendición de parte de Dios y Él quiere que lo santifiquemos porque Él lo santificó. Y si nosotros santificamos el día del Señor, si lo instituimos, si lo cumplimos, si lo hacemos, iglesia, nos estamos santificando, nos estamos bendiciendo a nosotros mismos. Y quiero
ir terminando con lo siguiente, que es muy importante. Aquí surgiría una pregunta: ¿y cuál es el día de descanso? ¿Cuál es el día de descanso? 7 días trabajarás, el séptimo, 6 días, perdón, trabajarás, el séptimo descansarás. En el Antiguo Testamento, cuando se refiere al Shabbat, que así le llaman, eso quiere decir descanso. Muchos creen que es sábado, pero no quiere decir sábado, quiere decir es descanso, Shabbat. Pero realmente en el Antiguo Testamento, cuando se refería al Shabbat, se estaba refiriendo al día sábado. Por eso la confusión de Shabbat con sábado. Pero sí, en el Antiguo Testamento se refería al día sábado, y los judíos, los practicantes de la religión judía, ellos descansaban el sábado, reposaban el sábado. Pero iglesia, ojo, porque ellos ese día habían hecho que perdiera su propósito. Los judíos lo habían vuelto, y los líderes religiosos principalmente lo habían vuelto, una carga para las personas. Y en vez de ser una verdadera delicia, algo de relajación, algo de descanso, algo de estar en una verdadera comunión con Dios y de compartir con la familia, se había convertido en una carga más. Por imposiciones religiosas, por imposiciones de ritos que nada tenían que ver con el verdadero propósito de ese día. Hay una secta que es muy reconocida porque para ellos el que cumple el día sábado se salva, el resto no se salva. Y ellos para ellos el día de descanso, hoy en día el día de reposo es el sábado, y tiene que ser el sábado, y si no es el sábado, la persona está mal espiritualmente. Nosotros no los vamos a juzgar a ellos porque lo hagan el sábado. Si quieren descansar el sábado, reposar el sábado, que lo hagan, y están en toda su libertad. Y Dios no se va a enojar por eso. Pero ellos sí nos juzgan a nosotros porque no lo hacemos el sábado. Porque generalmente nosotros lo hacemos el domingo, generalmente. Habrá personas que por su trabajo y su condición, pues toma otro sábado. El caso nuestro, nosotros los pastores, generalmente el día de descanso de reposo nuestro es el lunes. Porque el domingo es uno de los días de más trabajo para nosotros. Entonces estaríamos muy mal nosotros porque no lo hacemos el sábado, o porque no lo hacemos el domingo. No, eso no es lo que quiere decir el Señor. Mire lo que dice el Señor en su palabra en Colosenses capítulo 2 versículos 16 al 17, y voy a leerles en esta versión, se llama traducción contemporánea de la Biblia. Vamos a ponerla en pantalla porque está un poco ampliado y perfecto lo que Dios quiere que entendamos de esto. Dice: por tanto, que nadie, ¿qué dice? ¿Que quién? Que nadie los critique ni juzgue. Amén. En cuanto a la comida, aquí hago extensivo esto. En algunas partes, si un cristiano dice: uy, ustedes comen carne de cerdo, no, ustedes están muy mal. Otros nos dicen: uy, ustedes matan los animalitos, no, qué pecado, y se los comen. Matan las vaquitas esas tan lindas y se las comen. Y nos juzgan por eso.
O a veces nosotros caemos en el juzgar a las personas que solo comen vegetales. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Por lo tanto, que nadie los critique ni juzgue en cuanto a la comida, la bebida. ¿Qué es lo que dice el Señor con respecto a estas cosas? Que estas cosas no nos vayan a dominar, amén. Que nos volvamos unos glotones o que nos volvamos unos bebedores empedernidos. La Biblia nos advierte, dice: no se embriaguen con vino, no se embriaguen con licor, sino con la presencia de Dios, sino con su Santo Espíritu. Entonces, por tanto, que nadie los critique ni juzgue en cuanto a la comida, la bebida, la práctica de las fiestas, porque ahora también ha surgido una cuestión de judaizar, y muchos cristianos se están volviendo judaizantes y creen que si no se vuelven judíos entonces que no se van a salvar. Y uno ve cristianos normales que iban a una iglesia como Manantial de Bendición o cualquiera de las de sana doctrina que hay en la ciudad o en el país o en el mundo, de un momento a otro empezaron a usar kipá y iban al culto es con faldas, con túnicas y a saber un poco de cosas y a celebrar, porque hacen obligatorias para nosotros las fiestas que celebraban los judíos o que celebran los que pertenecen a la religión judía. Y mire lo que dice la palabra, dice: comida de vida, la práctica de las fiestas y sobre todo por la observancia del sábado. Que nadie nos juzgue ni critique si nosotros no descansamos o guardamos el sábado, como lo dice la palabra. Mire, ni participen en las fiestas de la luna nueva, unas fiestas que hacían allá en Israel. Decía: ustedes, ¿ustedes quiénes son? Nosotros, amén. Los que seguimos a Cristo, los que hemos creído en el sacrificio del Señor. Dice: ustedes ya no están obligados a cumplir con estos ritos religiosos. Porque algo que debería ser una bendición para el pueblo, para la gente, para las personas, lo convirtieron en un rito religioso, haciendo que se convirtiera no en un día de descanso, sino en el día de una carga más. Algo más por qué angustiarse las personas. Que si lo hice así, que si no lo hice así, que si me lavé las manos, que si no me las lavé, que si empezaba a qué horas o a qué otra hora, que si podía coger esa pala, que si podía tomar la escoba, que si podía limpiar la mesa, que si podía cocinar o no podía cocinar. Y lo volvieron una carga para las personas, un motivo de condenación para las personas, algo que era una restauración para el cuerpo, una bendición para el cuerpo, una bendición para las personas. Dice: todas estas ceremonias religiosas del pasado, porque el Señor no quiere que las cosas de Él sean ritos, amén, sino algo que vivimos de verdad, que disfrutamos, como dice la palabra, que sea una delicia venir al culto, que sea una delicia orar, que sea una delicia leer la palabra, que sea una delicia buscar a Dios, que sea una delicia disfrutar con la familia, con los hijos, con la esposa, con el esposo. Que sea algo agradable, algo que bendice, algo que refuerza las relaciones y las hace mejores. Todas esas ceremonias religiosas del pasado ahora son simples sombras de las cosas maravillosas que están viviendo constantemente a través de la presencia salvífica de Cristo. Amén.
Ese es el ritmo circasectano. Ese es el ritmo de la creación que nos enseñó el Señor desde el principio, desde que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe, que cuando terminó la obra, trabajó 6 días, terminó la obra y el séptimo, ¿qué hizo? Descansó. ¿Tenemos que hacerlo? Debemos hacerlo. Pero ya no por miedo a transgredir una ley. Las sectas religiosas que enfatizan en el sábado, generalmente, no importa transgredir el resto, los 9 mandamientos restantes. Para ellos lo importante es que se cumpla el sábado. Y están con los ojos abiertos, todo. Yo vi al hermano tal trabajando, y no sé qué, y le hacen el escándalo en la iglesia. Para eso no es el día de reposo, iglesia. Y ahora, el que no lo quiera tomar, el que no lo quiera hacer, o el que crea que no lo puede hacer, bueno, allá cada persona. No la vamos a criticar ni la vamos a juzgar por ello. Sufrirá las consecuencias. Amén. Ojalá nosotros los bendigamos y le pidamos al Señor que eso que creen que no pueden tomar ese día de reposo, que no pueden descansar porque tienen que trabajar, porque si no les va a hacer falta, oremos por ellos para que tengan la fe suficiente para saber que si trabajamos 6 días y descansamos el séptimo, no nos va a faltar nada, antes nos va a sobrar, porque estamos honrando a Dios y porque estamos honrando nuestros cuerpos y porque estamos honrando nuestras familias. Amén. Y dice en Marcos capítulo 2, los versículos 27 al 26, dice: después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente. Amén. Y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso, que eso es lo que hacen quienes dicen es que si no es este día, ese día, entonces hay que satisfacer los requisitos de ese día. Y muchos de esos requisitos han sido puestos por seres humanos. No son bíblicos. Entonces, ¿cuál es el día de descanso, iglesia? El séptimo, después de haber trabajado 6 días. No nos dejemos confundir. A veces pueden llegar a nuestra casa a decirnos: no, usted está mal porque usted no descansa, no, el día de reposo es el sábado. Incluso uno saliendo aquí de Sogamoso encuentra un letrero grandote que dice: el sábado es mi día, y está la figura ahí de supuestamente un Cristo, un Dios, un Señor. Pues si nos fuéramos a la literalidad de la palabra, pues estarían transgrediendo el mandamiento que dice: no te harás imagen ni semejanza de nada de lo que está en el cielo ni en la tierra. Porque nosotros no debemos vivir bajo la literalidad de la palabra, sino bajo las 2 cosas. Está la palabra literal del Señor y está lo que nos habla el Espíritu Santo. Amén. Lo que realmente quiere decir el mandamiento, lo que realmente significa el mandamiento o el propósito del mandamiento. Amén. Entonces dice: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre, o sea, así que Jesucristo es Señor incluso del día de descanso. Y por eso el Señor, Él trabajaba 6 días y reposaba un día. Y está visto en la palabra que muchas veces el sábado lo trabajaba.
Amén. Y por eso fue criticado y juzgado. Y a veces quisieron hasta apedrearlo y matarlo. Y por cosas como esa fue llevado a la cruz. Amén. Entonces, iglesia, ¿cuál es el día de descanso, de reposo? El día siguiente de haber trabajado 6 días. En el caso nuestro, pues por la organización también de la economía y de las cosas, pues en nuestro país es más fácil descansar el sábado porque generalmente las jornadas laborales van de lunes, descansar el domingo porque las jornadas laborales van de lunes a sábado. Amén. Vivimos en una sociedad crónicamente cansada, ansiosa y enferma, precisamente porque hemos intentado vivir fuera del ritmo del Creador, fuera del ritmo de la creación. Amén. ¿Cuál es el ritmo? 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Amén. Y Dios bendijo ese día y Dios santificó ese día. El día de descanso fue un regalo de amor, iglesia. Fue el método que Dios ideó para decirnos: detente, respira, tú no eres una máquina, eres mi hijo amado y me preocupo por ti y te cuido. Gloria a Dios. Hoy el Señor te está llamando a hacer una pausa en medio de ese afán, iglesia. Ese afán de la vida, en donde sentimos que nada es suficiente. Dios quiere que paremos. Esforcémonos esos 6 días de la semana, iglesia. Seamos responsables con lo que tenemos que hacer. Cumplamos con nuestros compromisos. Amén. Pero el 7º hagamos un pare, dediquémoselo al Señor, honremos nuestra familia, cuidemos nuestro cuerpo. Tal vez el agotamiento que hoy sientes es por la falta de guardar y santificar ese día de descanso, porque te falta la confianza de soltar el control y recordar que el Dios que sostiene el universo es el mismo que sostiene tu vida. El Dios que sostiene el universo es el mismo que sostiene tu vida. Así que, iglesia, vivamos al ritmo de nuestro Creador, al ritmo de la creación. Amén. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que quede sellada en cada mente y en cada corazón con tu Espíritu, Señor, para bendición de cada uno de quienes la han recibido, Señor, y para honrarte a ti, Señor, con nuestro comportamiento, con nuestro accionar, con nuestras actitudes, con nuestro hablar, con nuestros pensamientos, Señor, honrarte a ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tú eres Dios.